Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a esta última sesión de esta semana. El día de hoy nosotros seguiremos con nuestra lección 19. Vamos a estudiar primero lo que va a ser el recuadro de aprendamos. Posteriormente vamos a resolver un problema acerca de los conceptos que nosotros vamos a definir. El día de hoy trabajaremos con la página 212, así que les recomiendo que tengan su libro a la mano para poder ir haciendo sus apuntes, ir siguiendo su actividad. Vamos a comenzar. Nos dice en nuestra página 212, primero, que el volumen va a ser el espacio que ocupan todos los cuerpos en un espacio determinado. La unidad principal para medir el volumen va a ser el metro cúbico, que va a ser esta expresión. Este metro cúbico nos va a representar un cubo de 1 metro de arista. Recuerden, ¿qué va a ser la arista? La arista va a ser igual a mi lado de mi cubo. Entonces nosotros tenemos mi cubo, que no es lo mismo que un cuadrado. Y este cubo va a tener en cada uno de sus lados 1 metro. Cada uno va a medir 1 metro. Recuerden, un cubo va a ser una forma geométrica. Va a ser esta forma geométrica. Esto va a ser un cubo. Un cuadrado es solamente una de las caras de mi cubo. Las unidades que vamos a tener para medir el volumen también pueden ser centímetros cúbicos y decímetros cúbicos. Si se fijan, nosotros siempre vamos a usar mi exponente a la 3. Siempre van a ser unidades elevadas a su tercera potencia para cuando nosotros hablamos de volumen. Para obtener el volumen de un prisma rectangular, se van a multiplicar sus 3 dimensiones. Es decir, yo tengo aquí un rectángulo. Tengo mi prisma rectangular y voy a multiplicar sus 3 dimensiones, que va a ser ancho por alto por largo. Es decir, voy a multiplicar mi ancho por mi alto por mi largo en este prisma. Esto va a ser igual a mi volumen, que también va a ser igual a mi área de mi base por mi altura. Porque si ustedes recuerdan que si nosotros multiplicamos ancho por largo, va a ser igual al área de mi base de un rectángulo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Si el prisma es un cubo que va a tener una arista, que ya dijimos que es un lado llamado L, este lado se va a llamar L. Su base, que es una de sus caras, va a ser igual a L al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el área de un cuadrado va a ser igual a lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado. Por lo tanto, el volumen de este cubo va a ser de la siguiente manera. Va a ser el área de su base por
su altura. Si el área de su base es lado al cuadrado y su altura es también L, entonces su volumen va a ser igual a L al cubo. Si la base de este prisma fuera un triángulo, se va a proceder de la misma forma para obtener su volumen, porque el área del triángulo va a ser la mitad de un paralelogramo o de un rectángulo. Vamos a observar los siguientes prismas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cada una de las bases de estos prismas. Vamos a tener en primer lugar mi base de mi triángulo. Luego, de mi rectángulo, luego si nos vamos al lado, vemos que tenemos un rectángulo dividido a la mitad. Entonces, yo voy a tener esta base y esta base. Pero lo mismo nos va a pasar con mi paralelogramo. Si yo tengo un paralelogramo, nos va a quedar de esta manera. Y si yo lo divido a la mitad, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí una base y aquí otra base. Si se dan cuenta, tanto en el paralelogramo como en el rectángulo, nosotros vamos a obtener dos triángulos. Por eso es que en ambos casos la mitad va a ser cada uno de sus triángulos. Y el doble de esto va a equivaler ya sea a un rectángulo o a un paralelogramo. ¿Por qué a un rectángulo? Porque si nosotros le quitamos esta patita a este paralelogramo y se la cambiamos para acá, ¿qué es lo que vamos a obtener? Yo voy a obtener lo siguiente. Voy a tener aquí el cacho que corté y ¿dónde voy a poner este cachito? Lo voy a poner acá. Entonces yo tendría un rectángulo. Por eso es que en las dos figuras va a equivaler a lo mismo. De esta manera nosotros, como ya lo mencionábamos, vamos a tener que dos veces el volumen de un prisma triangular va a ser el volumen de la base de un prisma rectangular. Es decir, el área del prisma triangular va a ser igual al doble del área de mi rectángulo. Por lo tanto, yo voy a poder asumir que como fórmula general puedo concluir que para calcular el volumen de cualquier prisma recto, nosotros vamos a usar la siguiente fórmula. Vamos a decir que el volumen va a ser igual a su base por su altura. Vamos a tener mucho cuidado, chicos, que aquí es cuando nosotros hablamos de base, estoy hablando del área de su base por su altura. Entonces, esta va a ser mi fórmula general para yo poder sacar el volumen de cualquier prisma que quiera. Cualquier prisma, no importa cuál sea su figura, si yo saco el área de su base y lo multiplico por su altura, yo voy a tener su volumen. Vámonos a nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio nos dice que va a ser cálculo de medidas faltantes. Vamos a dar lectura a mi primer problema. Mi problema dice de la siguiente manera, que Héctor está preparando una cisterna con forma de prisma rectangular. Él sabe que el volumen total de su cisterna va a ser de 54.72 metros cúbicos. Héctor pudo medir la base de la cisterna por fuera, pero no pudo medir la profundidad. Nos dice que su base de su cisterna va a tener 3.2 metros por
3.8 metros. Nos pregunta el inciso A, ¿cómo puedo determinar la altura de la cisterna? Vamos primero nosotros a dibujar nuestra base de nuestra cisterna. Yo tengo una cisterna más o menos así. De acá está al fondo, está la construcción, está hasta el fondo, pues no se puede meter para ver cuánto es lo que tiene de hondo. Pero él sí pudo sacar sus medidas por fuera, y cuando sacó sus medidas por fuera, él vio que este lado medía 3.8 metros y este lado medía 3.2 metros. Quiere saber él cuál va a ser el hondo de su cisterna, si él ya sabe que tiene este volumen o esta capacidad. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar la base de mi rectángulo. El área de mi base va a ser igual a 3.2 por 3.8 metros. ¿Cuánto me va a dar mi área de mi base? Vamos a usar nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Nos va a dar 12.16 metros. Entonces yo tengo que mi área de mi base son 12.16 metros. Vamos a aplicar aquí lo que nosotros hemos hecho de conocimientos con nuestras ecuaciones con una sola incógnita. Vamos a ver, nosotros tenemos que nuestra fórmula de nuestro volumen va a ser igual a nuestra base por nuestra altura. Vamos a reconocer qué datos tenemos. ¿Tenemos el dato de mi volumen? Sí, me lo dan aquí. Entonces yo voy a poner aquí abajo de mi volumen 24.72. Va a ser igual a, tenemos la base de mi prisma. Sí, nosotros la calculamos y vimos que era 12.16. Y por último, ¿tenemos la altura de mi prisma? No, eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a poner H. Recuerden que cuando nosotros vimos lo que eran las ecuaciones con una incógnita, dijimos que la X podía ser cualquier letra del alfabeto. Yo le podría llamar A, B, C. En este caso, yo le estoy llamando H. Entonces voy a seguir mi mismo procedimiento. Ahora, vamos a suponer que esta H, en vez de H, fuera X. ¿Qué era lo que hacíamos cuando nosotros teníamos algo así? Nosotros teníamos que dejar nuestra X solita y quitar lo que le estorbaba. Lo demás lo pasábamos igual. Bueno, ya vimos que esto es lo que les estorba. Entonces vamos a pasar este valor y este valor igual. 54.72 es igual a X. Voy a borrar de este lado para poder continuar. Ahora nos dice, ¿qué vamos a hacer con este número? Yo ya puse lo que no me estorbaba, lo que se iba a quedar igual en mi ecuación. Esta operación que está haciendo una multiplicación. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado al igual? Lo voy a pasar con una división. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a 54.12 entre 12.16. Y ahora sí vamos a dividir. ¿Cuánto va a ser X? X nos va a dar igual a 4.45 metros. Este va a ser el valor de mi altura. Yo todas esas operaciones las pude haber hecho también con la H y va a ser lo mismo, simplemente estoy poniendo otra letra. Entonces mi inciso A va a ser 4.45 metros. Luego nos dice que si llamamos X a la altura de la cisterna, ¿qué ecuación nos va a permitir representar esta situación? Aquí ya tenemos nuestro procedimiento. Va a ser esta ecuación. Nada más vamos a cambiar H por X. Tenemos nuestro volumen, va a ser igual a nuestra base por nuestra altura. Ahora mi altura yo la llamé X. Y por último nos dicen que resolvamos nuestra ecuación. Nosotros ya la resolvimos aquí y obtuvimos el valor de mi altura. ¿Cuánto midió la cisterna? Midió
4.45 metros. Y esto sería lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando tengamos un valor faltante. Simplemente vamos a ir despejando. ¿Cómo vamos a despejar nuestros demás valores? Vamos a hacer nuestros despejes. Yo tengo que mi fórmula general es B igual a B por H. Si quiero dejar la H sola, ¿qué fue lo que hicimos? Lo pasamos por acá. Entonces, yo tendría que decir H va a ser igual a B entre B. Pero si yo, mi incógnita, fuera esta, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, mi base va a ser igual a mi volumen entre mi altura. Y esas son las tres posibilidades de fórmulas que ustedes van a tener. Entonces, simplemente viendo nosotros cuáles son los datos que me está dando mi problema, yo ya voy a saber cuál es la letra que voy a despejar. Ustedes esta letra ya pueden decidir si la siguen llamando H, si la siguen llamando como B o si le quieren poner X o alguna otra literal. Entonces, chicos, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Espero que tengan pronto un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase en video la siguiente semana. Gracias.